Muy tarde. Ahí está grabando. Y bueno, arrancamos. Ok, Bueno, en este video la idea es introducir los conceptos que se van a usar durante la primera parte de la materia, o depende del curso en el que la estás cursando y el año en el que lo estés haciendo, pero que es bueno, sí, puede ser, que es el paradigma funcional. Que en particular en esta materia lo vamos a estar viendo en un lenguaje llamado Haskell, que es un lenguaje que a mí me gusta bastante. Y bueno, arranquemos directamente. Lo primero que cuando vamos a aprender un paradigma nos tendría sentido preguntarnos es qué herramientas nos da ese paradigma, ¿no? Y en este caso, el paradigma funcional, una de las primeras cosas que vamos a encontrarnos va a ser que tiene formas de definir valores. O sea, van a haber valores por todos lados en el paradigma. Por ejemplo, si yo abro, a ver, déjame que abra una terminal. Si yo abro Haskell, acá voy a abrir un intérprete que significa algo que me permite evaluar código en Haskell. Si están siguiendo esto y tienen instalado ya todo el entorno, les recomiendo que también abran y vayan probando a medida que voy mostrando. Estas cosas que aparecen acá, por ejemplo, 4, 4.5, true, false, PDP, son todos valores que existen ya de entrada en Haskell. Por ejemplo, si yo escribo 4 acá en la consola, me imprime de nuevo el valor, lo mismo con 4.5, con PDP, PDE puse, PDP, quédate en casa, etcétera. Todos estos valores que ya vienen con Haskell se dice que son primitivos de alguna manera porque no son valores que inventamos nosotros o construimos nosotros, sino que ya nos los da el lenguaje así servidos, al igual que true y false. Eh, y una cosa que interesante también que tienen los valores en Haskell es que están agrupados por qué tipos de valores son. Por ejemplo, todos los que aparecen acá, 4, 4,5, 42, etcétera, son todos números, así que están agrupados en un tipo que se llama number. Que esto depende también del curso en el que estén, puede ser que sea ligeramente diferente, puede ser que sea int o float, pero no es tan importante. Acá les vamos a decir que son number. Luego, true y false, que se usan true es verdad y false es falso, pertenecen a otro tipo separado que se llama bool. Y luego todos estos que están acá, todas estas palabras que podemos armar con caracteres, pertenecen a un tipo llamado string. Y todos los valores que aparezcan en Haskell van a pertenecer a cierto tipo. Algo que se puede hacer desde la consola, desde GHCI, es preguntarle el tipo a un valor. Entonces, por ejemplo, si yo escribo dos puntos t y pongo true, dos puntos t es la forma de decirle al intérprete de Haskell que me diga el tipo de un valor. Esto me dice true y a la derecha me dice bool, que es este tipo que está acá. Y si hiciese dos puntos t pp, me va a decir esto que está acá, que es lo mismo que string. Por ahí ignorémoslo, es como si fuese una lista de caracteres que con muchos caracteres vos podés formar un string. Y después lo mismo acá con 4.5 me va a dar number, etcétera. Lo importante es que si pones dos puntos t y un valor, te va a decir de qué tipo es ese valor. ¿Está bien? Feche, acá algo para acotar. no, no mucho más que eso. Por ahora vamos a trabajar con estos tipos básicos. Más adelante vamos a poder jugar con cosas más copadas y poder hacer nuestros propios tipos. Sí, y algo interesante también es que así como ya hay valores que nos los da, como for, true, etcétera, podemos nosotros definir también nuestros propios valores. Por ejemplo, yo podría agarrar y decir que que es la constante de Euler, que no, Feche, ¿te acordás cuánto valía? Creo que era como No, 2,61, 2,71 y muchos numeritos. Podría decir dos E coma es igual setenta a y uno. 71, perfecto. Puede decir Sí. E es igual a 2,71 y ahora tengo el valor E que me lo imprimo por pantalla y puedo hacer dos puntos TE y me dice que es un número. Lo definí en términos de otro valor que ya existía, que era 2,71. Y así se puede hacer con un montón de... puedo agarrar, crear cualquier valor y asignarle, o sea, equipararlo, decir este valor es igual a
este valor que ya existía. Sí, Eh, una nota más acá. Más adelante igual hay una PPT particular de sintaxis con un machetito, pero acá estamos viendo ya la base de la sintaxis en Haskell, que es nada, el nombre de una variable, el nombre con el que le queremos dar algo, el igual para definir qué es lo que eso va a tener asignado, y un valor, X, cualquiera, el que vos quieras. Exactamente. Y bueno, pero hasta ahora con valores sueltos, medio que no tiene demasiada gracia, no podemos hacer mucho, necesitamos algo que nos permita hacer cosas con esos valores. Y eso es la segunda cosa que nos encontramos en Haskell, que son las funciones. Por ejemplo, length, más, not y negate, que vamos a probarlas. Length es una función que lo que hace es, yo le paso una palabra y me dice cuántos caracteres tiene. Acá, por ejemplo, me dice que Pepe tiene 4. Si le paso coronavirus, me dice 11 y así. Luego, por ejemplo, más, ya se imaginarán, 3 más 4 ponle 7. Not es una función que se usa para los booleanos. Es, todo lo que hace es not true me da false y not false me da true, como me da el opuesto. Y negate me da el opuesto de un número. Negate de 9 es menos 9, negate de menos 5 es... Bueno, negate de menos 5 debería haber escrito entre paréntesis menos 5, negate de menos 5 es 5 y así. Entonces, con las funciones va a ser donde vamos a poder agarrar y decir, bueno, con esto puedo operar de alguna manera los valores que tenía. Me van a llevar desde algún valor que tenía a otro valor nuevo, ¿está bien? Sí, Y acá ya es donde de alguna manera estamos hablando de valores, estábamos hablando de funciones, hablamos de que las funciones nos llevan de un valor a otro valor. Eso, si lo piensan un poco, ya nos está haciendo sonar una campanita en la cabeza que nos hace pensar en matemática. Eh, y justamente esa es uno de los motivos por el cual las funciones son tan importantes en este paradigma. Y es uno de los motivos por el cual creemos que está bueno encarar a ver las definiciones de las funciones en Haskell desde el punto de vista matemático, que es el que tenemos más amigado, afianzado, el que es más cercano a nosotros, porque nada, estudiamos matemática durante mucho tiempo, aunque nosotros no nos acordemos nada particularmente en este momento. Así que, Juan, sí, bueno, ¿qué es una función? Porque función es una palabra que no significa lo mismo en todos los contextos. Si nosotros les preguntásemos qué es una función en C, por ejemplo, podría ser, o sea, una función en C podría ser algo que imprima hola mundo por pantalla, tipo, o me, que me lea un archivo. Podrían haber un montón de tipos de funciones diferentes. En Haskell una función se va a parecer mucho, esto ya es en todo el paradigma funcional, una función se va a parecer mucho a lo que es una función en matemática. ¿Qué es una función en matemática? Y va a ser algo que nos relaciona ciertos valores, como por ejemplo estos que tenemos acá a la izquierda, con otros valores diferentes. Entonces, una función recibe una entrada de alguna manera. Por ejemplo, en este caso, si yo le paso 21 a esta función, me da 42. Si paso 10, me da 20. Y me devuelve entonces una salida. Como esto se va a parecer mucho a matemática, vamos a decir que las funciones tienen un dominio y una imagen. Dominio son todos los posibles valores que pueden tener como entrada, e imagen son todos los posibles valores que pueden tener como salida. Y las funciones en el paradigma funcional van a estar muy, o sea, van a basarse mucho en esta definición matemática de lo que es una función. Otra cosa más que hacemos cuando definimos funciones en matemática es al dominio de la imagen son conjuntos de valores y les ponemos un nombre. Por ejemplo, en este caso, para esta función, podríamos decir que va de naturales en naturales. Entonces, el conjunto del dominio pueden ser todos los naturales. Me acabo de dar cuenta de algo, Feche. Creo que el cero no es un natural. El cero, eh, eh, bueno, no importa. ignoren eso, pero Será lo que querramos que tipo, sea. los naturales más el cero en este caso sería, fe de ratas. Pero bueno, el dominio entonces podemos decir que son todos los naturales, a la imagen también todos los naturales.
Y esto que está acá, es decir, esto es un conjunto de valores que son los naturales y esto también el retorno es un conjunto de valores que son los naturales, se parece mucho a esta idea que estábamos diciendo antes de que siempre los valores pertenecen a un tipo. Si esto es lo que quisiésemos plantear en Haskell, probablemente en vez de n ahí tendríamos number y iría de number esta función, por ejemplo. Y ahora, otra función también porque en matemática, cuando estudiamos en la facu, generalmente usamos funciones que recibían números y devolvían números. Pero cuando estemos programando vamos a tener como muchos tipos más diferentes entre sí que enteros, reales, etcétera. Acá vamos a tener cosas como, por ejemplo, la función length o longitud, acá la traduje. Podemos decir que como entrada lo que tiene es texto, porque los strings en definitiva son eso. Y valores posibles dentro de ese dominio que es el texto podrían ser hola, chau, paradigmas, Haskell, etcétera. Y el conjunto de salida, en este caso, le podemos decir que son los naturales, porque con los naturales podemos representar esto. Así que si agarramos esa definición que teníamos en matemática y la ampliamos para pensar que no es solo para números, sino para cualquier tipo de dato que queramos, eso va a ser prácticamente lo que vamos a tener en Haskell en particular. Ahora, ¿qué otras cosas necesitamos para decir que es una función? No es solo algo que tiene una entrada y una salida. Hay un par de propiedades que tienen que cumplir las funciones para que sean funciones y no otras cosas. Y, Feche, ¿querés contar vos un poco de esto? Sí, o sea, si esto es tal cual como lo vimos en análisis, una función por definición, para hacer función tiene que cumplir con dos propiedades. La primera es la existencia y la segunda es la unicidad. La existencia significa que para cada valor del dominio tiene que tener un valor de la imagen asignado. Y la unicidad significa que para cada valor del dominio tiene uno y solo un valor de la imagen asignado. Entonces, ahí en la primera imagen, voy a repasarlas de izquierda a derecha, de arriba a abajo. En la primera tenemos una función que para cada valor del conjunto A, que es su dominio, tiene un valor del conjunto B asignado. La segunda no es función porque no cumple existencia. Hay valores del conjunto A que no tienen una imagen. La tercera no cumple unicidad. ¿Por qué? Porque el uno, que es uno de los valores que está en el dominio, tiene dos valores con los cuales se relaciona, y eso rompe la unicidad de la función. Y la última ya es un despropósito porque no cumple nada. O sea, tenés valores del dominio que van hacia dos valores de la imagen, y tenés valores del dominio que no tienen asignado ningún valor. Entonces, eso ya no cumple con ninguna de las dos propiedades. Y a pesar de que en el paradigma funcional nosotros estamos expandiendo un poco la visión que tenemos de una función matemática, porque estamos hablando ya de funciones que pueden ir de conjuntos de dominios a imágenes que no son solo números, pueden ir de palabras a números, de números a palabras, de números a booleanos o lo que sea. Vamos a basarnos muy fuertes, salvo ciertas excepciones, en funciones que cumplan estas dos reglas. En Haskell vamos a ver que todas las funciones van a cumplir existencia de unicidad, eh, salvo algunas excepciones que vamos a ver más adelante, pero no importa. Y una de las cosas más importantes de esto es que la unicidad nos da una propiedad que es una de las cosas más importantes que vamos a tener, que es que podemos estar totalmente seguros de que al llamar a una función con ciertos parámetros, el resultado va a ser uno, y no importa cuándo la llamemos en el futuro, vamos a obtener el mismo resultado. Sí, Ese es un concepto que me interesa remarcar y que vamos a llamar transparencia referencial, eh, porque representa eso, ¿no? O sea, la referencia a la función cuando la llamamos con ciertos parámetros es transparente para nosotros, porque cada vez que la llamemos con esos parámetros, el resultado va a ser siempre el mismo. sí, Y esto va a recuérdenlo. pasar. Esto que dice Feche va a pasar porque en Haskell los valores de las cosas no van a poder modificarse nunca. Entonces, el resultado de una función va a depender exclusivamente de los parámetros. Y eso es algo que
es inherente de las funciones en matemática. Así que las funciones de Haskell van a tener unicidad, o sea, van a cumplir unicidad, cuando las funciones en muchos de los otros lenguajes no necesariamente cumplen eso porque pueden depender de otras cosas que van variando. Y bueno, ahora sí vamos a mostrar. Esto que estamos mostrando acá es cómo se es la sintaxis de una función en matemática. Ahora, cómo se escribe una función en Haskell, vamos a ver que es muy parecido a lo que es una función en matemática. Si nosotros agarramos y abrimos el editor de código, por ejemplo, podría escribir F como estaba ahí, que iba de number en number, y ahora vamos a revisarla. Eh, en vez de n a n, le pongo number en number. Y las poquitas diferencias son que en vez de los paréntesis alrededor de los parámetros, solo se deja un espacio, pero después el resto es lo mismo. Y lo puedo escribir así: f de x es igual a x por 2. Y si abro GHCI acá, puedo probar esa función y hacer f de 2 me da 4, f de 4 me da 8 y así. O sea, funciona tal como lo esperaríamos. Volviendo acá. Pero una cosa donde sí se diferencia la programación de la matemática, que es más que no, o sea, es una forma de hacer las cosas, no hay nada que nos obligue ni a nosotros ni a los matemáticos a hacer las cosas de esta manera, es que generalmente en matemática es muy común ver que las funciones tengan nombres como f, g, h, etcétera. En programación evitamos ese tipo de nombres porque son muy poco claros de qué es lo que está haciendo la función. Como ya les hablamos en otro video, nos va a interesar que el código que escribamos sea expresivo, que significa que sea fácil de leer, que una persona pueda leer el nombre de la función y tener una idea de qué es lo que, o sea, para qué se usa. Entonces vamos a evitar los nombres de una sola letra como F y vamos a, en cambio, usar nombres un poco más copados, como en este caso double, para decir que un número se multiplica por 2. Te hago una aclaración, Juan. Sí. Nosotros sí los vamos a obligar a ellos a que escriban así, porque es muy importante para nosotros que sean claros. Simplemente, a ver, no entiendo por qué en matemática no usan nombres más claros, es una convención, está perfecto. Nuestra convención y la convención que nosotros le queremos transmitir es que sean expresivos a la hora de escribir código. Principalmente porque ese código va a ser leído por ustedes en el futuro y va a ser leído por otros en el futuro. Y ustedes quieren entenderse y quieren que otros los entiendan porque es la manera en la que podemos hacer más ameno el trabajo entre nosotros. Eh, y nada, háganlo, sus yo del futuro lo van a agradecer. Mis yo del futuro me lo agradecieron muchas veces y me putearon muchas veces por eso. Sean claros, pongan nombres, dediquen 2 segundos en pensar un buen nombre. No les cuesta nada. Bien, y ahora después del sermón de Feche, seguimos y acá tenemos un ejemplo de cómo, bueno, es lo que acabo de mostrar yo en mi editor. Tenemos doble ahí definido y si lo corremos con diferentes valores nos va dando el resultado por 2. Bien, ahora dijimos que las funciones van a llevarnos de un dominio a una imagen. Eso en Haskell significa que van de un tipo a otro tipo. Y ya habíamos mostrado en una slide anterior cuáles eran algunos tipos básicos como bool, string y number. Acá agregamos char, que es un solo carácter, que es un tipo diferente a string. Y entonces, si estos tipos son como los conjuntos de dominio de imagen en matemática, o va, en realidad pueden ser usados como los conjuntos de dominio de imagen en matemática, cómo sería una función, ¿no? De las de Haskell. Y, por ejemplo, si tenemos una función como length, que length va de... Uy, creo que se me togió todo. Ahí está. Si tenemos una función como length que agarra palabras y nos devuelve la cantidad de caracteres de esa palabra, el tipo de length va a ser de string a number, ¿está bien? Y ahí abajo hay un par de ejemplos de uso de cómo haríamos length con diferentes palabras y nos va dando diferentes resultados. Eso pruébenlo en GHCI y entonces podemos decir que el tipo de length va a ser string a number en este caso. Después, por ejemplo, podemos tener funciones que tienen varias entradas, pueden tener varios parámetros las funciones, como div, que agarra dos valores
y divide el primero por el segundo. Por ejemplo, div, si recibe 11 y 11 nos da 1, si recibe 32 nos da 15. Y el tipo de div, en este caso, sería entra un number, entra otro number y devuelve un number. Así que nos vincula, tiene dos lugares, dos dominios. El dominio es dos tipos y la imagen es number. ¿Está bien? Y así pueden tener tantos parámetros y de tantos tipos como se nos ocurra. Y bueno, ahí hay un par de ejemplos de uso de div. Acá agregamos un machete de sintaxis que lo vamos a pasar bastante por arriba en el video, pero lo vamos a dejar en las PPTs para que les sirva de cómo define una función. Esto me va a servir para mostrar algo que se me pasó antes, que es... Juan, un segundo. Sí, Haz el high del el footer que te aparece de ¿el qué? Meet, así pueden, sí, así se puede leer Ay, no me he dado cuenta de eso, gracias. ahora sí. Ahora sí. Bueno, si yo agarro acá y quiero definir funciones en GHCI, puedo hacerlo como dice acá. Puedo agarrar y definir una función. Por ejemplo, si yo digo que quiero definir la función spar, una forma posible de definirla es poniendo spar es igual a even, que even ya es una función que existe en Haskell, que si ponemos even, even de 4 es true, even de 3 es false, even ya es la función par, y yo podría agarrar y decir spar es even. Y eso parece que hizo algo, y ahora si pruebo spar con 4 me da true, spar con 3 me da false, etc. Y lo que hicimos acá es decir que una función es la misma que otra función. Que si prestan atención van a notar que esto es muy parecido a lo que hemos hecho acá arriba con los valores, de decir es igual a 2,71. Y eso es porque en Haskell las funciones, así como están, son valores también. Así que podemos agarrar y decir que definimos el valor spar, que es igual a la función even. Y entonces spar ahora es la función even. Y eso para Haskell no es ningún problema porque así como teníamos bool, number, etcétera, las funciones son otro valor más que está por ahí dando vueltas y que podemos usar. Pero Eh, Juan, sí. si vos dijiste que todos los valores tienen un tipo, ¿cuál es el tipo de una función? Y veamos cuál es el tipo de spar. Si nosotros hacemos dos puntos t spar, nos dice que recibe, o sea, fíjense que el tipo este es un poco diferente al tipo de true, por ejemplo. El tipo de true era bool, el tipo de spar es number flechita bool, que significa el dominio es number, la imagen es bool. Y los tipos de las funciones siempre van a estar determinados por lo que entra en la función y lo que sale de la función. Por ejemplo, si queremos preguntar el tipo de la función más, hacemos dos puntos t más y nos dice si un number recibe otro number y como resultado nos da un number. ¿Está bien? Como regla, siempre tengan en cuenta que el último tipo que aparezca en el tipo de una función es el tipo de resultado y todos los tipos que haya antes te van a indicar los parámetros. O sea que si tiene cuatro tipos antes del último va a tener cuatro parámetros, si tiene tres va a tener tres, si tiene uno va a tener uno. Eh, nada, sépanlo para ubicarse porque quizás como no hay ningún carácter que te diferencie el dominio de la imagen puede ser confuso. Siempre el último es el valor es el tipo de retorno, todos los demás son parámetros. Exacto. Y bueno, acá entonces yo puedo decir que una función es la misma que otra. Y otra forma en la que puedo definir funciones es poniendo los parámetros, que es, ya nos vieron hacerlo un par de veces, pero acá lo repetimos de nuevo. Si se pone el nombre de la función, se pone el nombre del parámetro y la definición. Y esto que está arriba es la definición del tipo, que es, escribámosla para que quede en el código claro cuál es el tipo siempre, pero es algo que si nosotros no lo escribimos, Haskell lo puede llegar a deducir por nosotros. Pero por ahora siempre escribamos los tipos de las funciones. Entonces tenemos spar, que va de number a bool, y lo definimos como que es par número, y acá hacemos un poco de aritmética para decir si módulo 2 de número es igual a cero, entonces esto es verdadero.
no tiene demasiada importancia la definición. Y así como se puede definir para un parámetro, se puede definir una función de muchos parámetros, esa de abajo es divisor. Lo único que se hace es que se separan los parámetros con espacio y todo lo mismo. Y el tipo también se ponen tantas flechitas como parámetros y entonces recibe dos números y me vuelve un booleano. ¿Bien? Y ahora, ¿cómo se usan las funciones? La sintaxis para cómo se usan es, se escribe la función y se separan los parámetros con espacio, que esto es un poco diferente a la mayoría de los lenguajes donde generalmente se pone entre paréntesis o cosas así. Acá es solo número de la función, espacio, parámetro y así hasta que le fui pasando todos los parámetros. El único caso especial son las funciones que son, se dice infijas, que son los operadores, más, menos, por, etcétera. En esos casos, la función va en el medio de los dos parámetros, como mayor o más. Bien. Y ahora que ya vimos todo esto, pongámoslo en la práctica con un ejemplo. Feche, contanos el ejemplo que escribiste. Ok, vamos a hacer un ejemplo básico. Si se acuerdan, espera, segundo ya cursaron física uno. Sí, ¿no? Sí, creo que Creo sí. que sí. Bueno, si no se acordarán del colegio, no importa. Eh, es un ejemplo básico de caída libre. Lo primero que queremos saber es qué velocidad tomará esa, nuestra amiga la niña después de 5 segundos si se cae una ventana muy alta. Lo segundo que queremos saber es qué distancia habrá recorrido esa misma niña si se cae de la misma ventana a los 5 segundos. Y lo tercero que queremos saber es si ya se la dio contra el piso a los 5 segundos si se cayó de una ventana de 80 metros particularmente. Así que esa es la tarea que te voy a dar, Juan. Ok, bueno, voy a abrir el editor. Voy a tratar, a ver si puedo dejar eso ahí y que se vea más o menos. Total, no debería ser demasiado código esto. Y qué ejemplo turbio. Vamos a asumir que es una muñeca de trapo lo que se está cayendo. Y entonces, si nosotros queremos resolver esto, vamos de a un problema a la vez. Dice, el primero, queremos saber qué velocidad toma la niña a los 5 segundos si se cae una ventana altísima. ¿Cómo representamos esto en el paradigma funcional, ¿no? Lo bueno es que acá nos acordamos muy bien cómo eran las funciones para velocidad de física uno o Feche se los acuerda muy bien y me las va a decir. Y entonces, si yo quiero saber la velocidad de algo que está en caída libre, tendría sentido que cree la función velocidad en caída libre. ¿De qué va a depender esta función? Y entiendo que va a depender de cuánto tiempo pasó desde que está cayendo. Entonces el parámetro va a ser el tiempo. Ahora vamos a ver cuál es la definición. Y vamos a escribir el tipo de esta función. Yo sé que recibo un tiempo y me devuelve una velocidad. Ambas cosas voy a elegir representarlas como números. Entonces el tipo de esta función es un number que viene como parámetro, que es el tiempo, y un number que es el resultado, que es la velocidad. Y ahora, ¿cómo se representaba esto? A ver, Feche, ¿cómo era la fórmula para la velocidad en caída libre? Debería ser tiempo por aceleración, Ok, que esto en debería nuestro ser, caso, si está cayendo, es la gravedad. claro, esto debería ser tiempo por aceleración, que acá nos está diciendo que la aceleración no la encuentra, no existe. Y vamos o sea, acá podríamos tomar la alternativa de pasar la aceleración por parámetro, pero sabemos que la aceleración acá va a ser la gravedad. Entonces podemos poner aceleración gravitatoria. Y esto definirlo como un valor bien conocido. Nosotros ya vimos que se podían definir valores, entonces vamos a venir Ponele acá. gravedad. Ponele gravedad. No, aceleración gravitatoria. Vamos a decir que es 9.8, que era lo que estaba ahí en el dibujito. Y vamos a tipar esto también. Esto es un number. Y ahora tenemos esto ya definido acá. Tenemos la aceleración gravitatoria, es un valor que es 9,8. Y la velocidad en caída libre, esto es una función que recibe un tiempo y me devuelve el tiempo por la aceleración gravitatoria. A ver, probémosla. Si abro la terminal acá y corro Star GHCI, me va a dejar correr el código que probé. Y si escribo velocidad en caída libre y le paso, por ejemplo, 0, me da que
todavía no tiene velocidad, porque nada, todavía no pasó ningún segundo desde que está cayendo. Si le paso 1 me da 9,8, 2, 19,6, parece que anda todo muy bien. Y si quisiéramos contestar la primera pregunta sería, queremos saber qué velocidad tomará a los 5 segundos, y es solo pasarle 5 a este parámetro, y acá está, ya tenemos la primera respuesta. Esta sería la velocidad a los 5 segundos. Y para eso nos sirvió para la primera pregunta. A ver, veamos cómo se resolverían las siguientes. Nos dice, queremos saber qué distancia se habrá recorrido a los 5 segundos, si se queda una ventana altísima. Y acá necesitamos otra fórmula más, que es la de la distancia recorrida en caída libre. Esto también va a depender solamente del tiempo en este caso, porque asumimos que empieza tipo sin velocidad, solo se deja caer. Entonces va a ser lo mismo que antes, recibe un tiempo y nos devuelve en este caso una distancia. Y lo vamos a tipar igual que antes, como que va de number en number, porque el tiempo lo vamos a representar con un número y la distancia la vamos a representar también con un número. ¿Está bien? Y ahora, en esta sí fecha voy a necesitar más ayuda aún porque no me acuerdo de ninguna manera cuál era la fórmula de la distancia. ¿Cómo se calculaba la distancia en caída libre? Un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. La aceleración en este caso también es la gravedad. Por tiempo al cuadrado, ¿verdad? Sí, Perfecto. Acá tenemos un medio por la aceleración gravitatoria por tiempo al cuadrado. Acá estamos dando un montón de funciones en el medio, tipo tenemos la potencia, tenemos el por, tenemos la división acá para el un medio. Y todo esto nos va a devolver un número que es la distancia recorrida. Y bueno, ahora acá en GHCI, cuando ustedes cambien cosas en el archivo y quieren ver esos cambios en la consola, tienen que escribir dos puntos R, que lo que hace es recarga GHCI. Entonces, escribimos esto y ahora podemos usar esta función que está acá. Entonces, distancia recorrida en caída libre, le pasamos 0, de nuevo debería dar 0 porque no recorrió nada. Bien. Y la pregunta era, queremos saber qué distancia habrá recorrido los 5 segundos. Bueno, probemos, ponemos 5 acá y nos dice que recorrió 122 metros, en este caso. Damn, es mucho. la veo mal para la Como, siguiente. sí. Y la última pregunta, veamos que era la última pregunta. Nos dice, queremos saber si ya se estroló contra el piso a los 5 segundos si se cae una ventana a una altura de 80 metros. Y por lo menos acá parece que sí. Vamos a igual ver cómo representaríamos esa pregunta en Haskell, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo ahora ya no espera, la respuesta de esta pregunta, a diferencia de las anteriores, ya no es un número. La velocidad, que era la respuesta a la primera pregunta, es un número. La distancia, que es la respuesta a la segunda pregunta, es un número. Pero en este caso lo que queremos saber es si algo pasó o no pasó. Y qué valores podemos usar para representar eso. Y los booleanos, que son el true o el false. True significaría que sí, false significaría que no. ¿Y cómo escribimos esa pregunta? La función esta vendría a ser algo así como eh, ya se estroló contra el piso y acá le pasamos tiempo desde que se cayó, sería el parámetro, y ya se estroló contra el piso. Acá voy a poner así por ahora. Ya se estroló contra el piso, ¿qué tipo tiene? Como parámetro recibe lo mismo que todos los demás, recibe un tiempo que lo vamos a representar con un number. Pero acá cambia un poco la respuesta, porque acá la respuesta ya no es un número como en los casos anteriores, sino que es un bool, ¿está bien? ¿Y cómo escribimos esto? Lo que queremos responder acá es, esto va a ser verdadero si, o sea, si el recorrido que hizo fue más de 80 metros, entonces esto es verdadero. Así que lo que podemos escribir es que la distancia recorrida en caída libre a los tiempos de que se cayó es mayor a 80. Si la distancia que recorrió en este tiempo es mayor a 80, significa que efectivamente se estrelló contra el piso. Y entonces acá, de nuevo, recargué 2.R, podemos usar ya se estrelló contra el piso y le paso 5 segundos y sí, pobrecita.
se estrelló contra el piso ya. Eh, y bueno, Y si yo te pregunto, Juan, sí. si se estroló, si la tiro a una ventana de 150 metros, Ah, esa es una muy buena pregunta. Con esto, como lo tenemos ahora, no se podría resolver, pero algo que se podría cambiar en nuestra solución para poder hacer que esa respuesta sea más fácil de responder sería este valor que tenemos acá, en vez de tenerlo escrito ahí en el medio del código, podemos ponerlo como un parámetro. Podríamos poner altura desde la que cayó. Esto ahora se rompe todo porque agregamos un parámetro más, tenemos que agregar el tipo de ese parámetro acá y podemos usar esto acá. Con este cambio que hicimos, lo que logramos es que esta función que teníamos ya no funciona solamente para ventanas que están a 80 metros, sino que funciona para cualquier altura. Y nos permite ahora, después de recargar GHCI, usar esto para contestar la misma pregunta de antes, con 5 segundos y 80 metros, pero también nos permite para contestar la pregunta de Feche, que era 5 segundos y 150 metros, que acá nos dice que no, todavía no se cayó, todavía no llegó al piso. ya casi, ya casi. Sí, está ahí nomás. Eh, bien, y eso fue una introducción a funcional con lo que sería valores y funciones. Espero que les haya gustado. Feche, ¿vos tenés alguna cosa más para comentar? No, es más que decirles que la sintaxis de Haskell es muy básica, no hay mucho más que vayamos a escalar de esto. En un par de clases, probablemente la próxima y la siguiente, les mostremos las dos o tres cosas más que tienen, pero todo el universo de las cosas que pueden hacer en Haskell, que son infinitas, se resume en esta sintaxis así de simple. No hay mucha más magia. Abrácenla, apréndanla, acéptenlo. Esto ya no es C, no tienen corchetes por todos lados. Aprécienlo. No más que eso. Sí, vamos a ver un par de herramientas más que todavía nos faltan para poder construir todo lo que se puede construir en Haskell, pero esto ya es tipo el inicio y nos deja construir gran parte de todo lo que se puede hacer. Así que bueno, por ahora eso es todo. Espero que les haya gustado. Chau.